Capítulo 2. El entusiasmo es un Dios adentro. El entusiasmo es tan contagioso, tan impresionante, que nos permite creer que aún es posible construir cosas buenas en este mundo, que aún podamos presenciar a maestros y maestras que con su alegría de vivir, con su entusiasmo, invaden el lugar donde trabajan, es una buena señal, un motivo de esperanza. Recuerdo mucho a un profesor que todo el tiempo andaba con sonrisas para todo el mundo. Sus clases estaban llenas de juegos, de reflexiones, de alegría por la vida, por el aprendizaje. Era inquieto y dinámico. Una vez lo vimos bajarse de su moto y se puso a dirigir el tráfico que en ese momento estaba muy cargado y difícil. Y los automóviles empezaron a fluir gracias a aquel improvisado policía de tránsito. Y la cara con la que detenía a unos y daba el paso a otros era la misma cara llena de vida con la que atendía a sus alumnos en el aula, con la que recibía a padres, con la que jugaba en el recreo. Ver a aquel profesor tan lleno de energía y de alegría, de vitalidad en sus aulas y en los patios, pero también en la calle haciendo un servicio para todos, realmente era emocionante. Está claro que el educador o educadora entusiasta demuestra siempre energía, sonrisas, dinamismo. No termina nunca de experimentar, de curiosear, de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Se le ve su potencia indetenible, muchas veces arrolladora. Tampoco es un superhombre o una supermujer con poderes especiales, sin problemas o que nunca se da tiempo para llorar, para sentir sus propias penas, para detenerse y sentir las durezas de la vida. Sin embargo, su entusiasmo y optimismo no lo abandonan y le ayudan a levantarse, a encontrarle salidas a los problemas, a llorar con fuerza y ganas, pero después a continuar con las ilusiones, la esperanza y las sonrisas. ¿Por qué son tan especiales y tan atractivas las personas entusiastas? Porque el entusiasmo de alguien en cualquier actividad que realice termina muchas veces siendo muy contagioso. Quizá la respuesta esté en el origen de la palabra entusiasmo. Esta se compone básicamente de dos palabras griegas, en, theos, lleno de Dios, un Dios adentro. Veamos un poco más el camino de la palabra. En latín tardío, entusiasmus proviene del griego entusiasmos, inspirado por los dioses, arrebato, éxtasis. Esta palabra se formó de los vocablos entheos o enthus, en más theos, que lleva un Dios adentro o lleno de un Dios. Un Dios adentro no es una expresión reducida a religión alguna. Puede tener un sentido religioso para quien así lo quiera asumir, pero en este libro posee un sentido espiritual profundo de carácter más personal e íntimo, sin pertenencia a religión alguna, pero sí incluida en todas. Significa una disposición interna, una plenitud de la persona que es feliz consigo misma, que es muy inteligente emocionalmente, que ama la vida en todas sus expresiones y por eso pelea a favor de ella, que ama tanto a la vida, que ama tanto a los seres humanos y a otros seres del planeta. Un Dios adentro. Es aquello interno de quien educa con amor, que termina notándosele externamente en los movimientos de su cuerpo, sobre todo en su rostro, en sus palabras, en sus actos, en su compasión. Se le nota ese Dios adentro, a quien es amable con los demás. Amable significa que puede y llega a ser amado por los demás, que muestra su ternura y cariño por la gente y por la vida. Es la fuerza interior de quienes se aman a sí mismos y por eso aman a los demás. Por eso practican la educación como ejercicio de amor, de dignidad y de creación de un mundo mejor. Es lo que moviliza a educadores y educadoras a hacer luchas, a elevar su voz, a dar su propia vida por todo aquello que constituya una construcción de la justicia, la dignidad, la libertad, los derechos humanos.
Es la felicidad que sentimos en la relación con los demás y que nos permite educar más que enseñar. ¿Qué es el entusiasmo? Será útil que podamos contar con definiciones sobre el concepto de entusiasmo para que nos fortalezcan en esa búsqueda y ejercicio de lo que significa. En épocas antiguas ya se hablaba de entusiasmo. Estos son algunos ejemplos. Platón, 427 al 347 a.C., escribió que el entusiasmo es endiosamiento o posesión divina, un estado en el que se encontraría aquel que, apartado así de humanos menesteres y volcado a lo divino, es tachado por la gente como de perturbado, sin darse cuenta de que lo que está es entusiasmado. Plotino, 205-270 después de Cristo, expresó que el entusiasmo es el mecanismo que conduce al éxtasis, sino el éxtasis mismo. Voltaire, en su diccionario filosófico publicado en 1764, siglo XVIII, afirmó: esta palabra, derivada del griego, significa emoción de las entrañas, agitación interior. Los griegos inventaron esta palabra para expresar las sacudidas de los nervios, la dilatación y el encogimiento de los intestinos, las contracciones violentas del corazón, la oleada de llamaradas que desde las entrañas sube al cerebro cuando nos afectamos violentamente, o bien, en un principio, dieron el nombre de entusiasmo, de perturbación de las entrañas a las contorsiones de la sacerdotisa que en el trípode del templo de Delfos recibía al espíritu de Apolo, por una parte que aparece formada únicamente para recibir cuerpos. ¿Cómo define la palabra entusiasmo el diccionario de la Real Academia Española? Furor o arrobamiento de las sílabas al dar sus oráculos. Inspiración divina de los profetas. Inspiración fogosa y arrebatada del escritor o del artista y especialmente del poeta o del orador. Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por cosa que lo admire o lo cautive. Adhesión fervorosa que mueve o favorece una causa o empeño. Las 5 acepciones anteriores nos sirven, pero pongamos la atención principalmente a las últimas dos. Una educadora, un educador, cuando se nos muestra como alguien entusiasta, es exaltado, fogoso, lleno de alegría, no pasivo, no exageradamente tranquilo. Pero eso se debe a que siempre se encuentra movido, excitado, movilizado hacia algo que admira y lo cautiva. La vida, la gente, sus alumnos y alumnas, aprender cosas nuevas, construir. Es una persona que no reprime ni destruye sus emociones, sentimientos, y lo siente y expresa permanentemente. Una educadora o educador entusiasta siempre está adherido o comprometido en alma, cuerpo, mente y corazón con muchas cosas, pero sobre todo con dos, sus alumnos y alumnas, y la educación. Por eso, el educador entusiasta en su trabajo siempre está feliz y energético, aunque se le vea por ratos triste o enojado, porque además tiene derecho a estar y sentirse así, siempre está creando esfuerzos nuevos o siempre está vinculando a las luchas por los demás, porque está conectado a aquellos que lo rodean. Puedes también ponerle atención a estas otras maneras de definir el entusiasmo. Estado de ánimo del que se siente muy alegre y excitado y lo exterioriza generalmente con risas, gestos y gran agitación. Atención y esfuerzo que se dedica con empeño e interés al desarrollo de una actividad o trabajo. Energía y disposición para realizar una labor particular. Estado de gran excitación y animación producido por la admiración, el placer, el interés. En las anteriores definiciones aparece un énfasis de palabras o expresiones como risas,
gestos, gran esfuerzo, admiración, energía, placer e interés. Como ética y como didáctica. Nos interesa resaltar la naturaleza de ética y didáctica del entusiasmo, que lo convierte en un fundamento, base o punto de partida de toda visión educativa para el siglo nuestro. El de la vasta información pero poca comprensión. El del acceso fácil a los datos sobre la vida, pero de nulo sentido de la vida. Ética. Valoración, respeto y dignificación de la vida, lo humano y la educación, que se evidencia en el gozo, alegría y energía. El contagio de las buenas sensaciones y sentimientos sobre la vida se convierte en un impacto favorable a la transformación de las condiciones de todo tipo que viven en los seres humanos. El contagio de las buenas sensaciones y sentimientos sobre la vida se convierte en un impacto favorable a la transformación de las condiciones de todo tipo que viven los seres humanos. Didáctica. Se transforma en las maneras de planificación, vivencia y evaluación de los saberes que pretenden desarrollarse en cualquier proceso educativo. Se valora y aprovecha de manera mejor, más integral e incidente aquellos factores o elementos relacionados con el humor, la actividad, la alegría y el placer de aprender. Constituye un empuje para realizar nuevos esfuerzos de creatividad e innovación educativa. ¿A dónde queremos llegar? Encontremos juntos el sentido e importancia del entusiasmo para la vida humana. El entusiasmo es energía, alegría, dinamismo, gozo, placer. ¿Qué importancia tiene esto en la vida de las personas, principalmente de aquellas cuya tarea es la educación? ¿Qué ocurre cuando todo eso no existe en las y los educadores? El entusiasmo es la muestra de que una persona está feliz consigo misma, que ama la vida y a la gente, que tiene inteligencia emocional y social. ¿Cómo fluye? ¿Ayuda o afecta negativamente esto en la actividad y tarea de quienes educan? ¿En qué medida el entusiasmo como factor de inteligencia emocional es necesario, fundamental y casi obligado para los y las educadores? El entusiasmo es un compromiso a favor de algo. ¿Y a favor de qué y de quiénes están aquellos educadores que son ejemplo real del entusiasmo? El entusiasmo se nota en las expresiones del cuerpo, en el rostro iluminado, feliz y sonriente. ¿En qué sentido esto es necesario para quienes todos los días de su vida tienen como trabajo enseñar o educar? Y ahora vamos con el resumen del capítulo número 2, que es ya el final de nuestro video. El capítulo número 2 dice, el entusiasmo es un Dios adentro. Nos explica también en el capítulo a través de los diferentes pensadores de las épocas antiguas como Platón, Plotino, Voltaire, sobre los conceptos que se tenían antes sobre el entusiasmo, y también lo trae a la actualidad con las palabras que nosotros solemos relacionar con entusiasmo. Al final, pues también nos da eh, como que la idea de aprender qué es el entusiasmo desde la ética y desde la didáctica. Nos deja pues un reto, ¿verdad? Al final del capítulo, que nos dice en qué sentido esto es necesario para quienes todos los días de su vida tienen como trabajo enseñar o educar. O sea, en qué sentido es necesario para todos nosotros los educadores enseñar con entusiasmo y educar con entusiasmo. Mi frase favorita del capítulo es: el entusiasmo es la muestra de que una persona está feliz consigo misma, que ama la vida y a la gente, que tiene inteligencia emocional y social. Bueno, y con esto hemos terminado los dos primeros capítulos y la introducción del libro y nuestros comentarios respectivos para cada uno de ellos. Espero que les haya gustado. Si tienen algo que aportar o algo que comentar, déjenmelo en los comentarios. Hasta la próxima.